La bendición y la paz de Dios sean contigo en este tiempo. Nos alegra muchísimo que puedas estar escuchando esta palabra de esperanza y aliento, que hoy vendrá y traerá mucha bendición para tu vida. Pero antes, recuerda regalarnos un like, regalarnos un comentario, suscribirte a nuestro canal, que nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo estos mensajes que vienen cargados de amor y esperanza, y sobre todo compartir con aquellos que necesitan una palabra de esperanza y aliento. La palabra de hoy está basada en el libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, el verso 15. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra de hoy la podemos discernir de distintas maneras, pero hay dos formas las cuales yo quiero que podamos nosotros entenderlo. El evangelio. Acá dice el escritor Marcos, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Obviamente el escritor es Marcos, pero la persona que está pronunciando esta palabra es Jesús. La palabra evangelio tiene que ver con buenas noticias. Cuando había guerra entre dos pueblos, cuando se presentaban las guerras en aquellos tiempos de antaño, que se presentaban guerras entre dos países, entre dos gobiernos, entre dos naciones, y había una guerra sin tregua. Llegaba un momento en que, como ninguno llegaba a ganar la guerra, y pasaban los días y días, y la guerra continuaba y nadie ganaba, entonces se reunían los dos gobernantes, los dos reyes de las naciones, y hacían un decreto de tregua, un decreto de paz, un decreto de que la guerra se ha acabado. Y ese decreto era pronunciado y promulgado por personas que iban por todas las calles gritando una palabra. Y la palabra que gritaban era Evangelion. Y eso significaba, la gente al escuchar estas personas que promulgaban el decreto de las dos naciones que habían llegado a un acuerdo, cuando ellos escuchaban Evangelion, sabían que ya la guerra había terminado, que ya había paz, que ya había bonanza, que ya había tranquilidad, que ya el desasosiego de saber que la guerra continuaba y de que la situación económica iba mal, de que en cualquier momento podía ocurrir algo malo o algún saqueo o alguna batalla. Entonces eso ya se iba porque la paz venía. El evangelio es eso. El evangelio que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo es una carta de paz. Es una tregua del Señor. Es decir, ya las circunstancias se detienen, el pecado se detiene y viene la gracia del Señor Jesucristo a través de su evangelio y nos da una buena noticia. Y hoy tú tienes que saber que el evangelio es la mejor noticia que tú puedes vivir. El evangelio es aquello que te puede cambiar la vida para siempre, que te va a cambiar la vida para siempre. El evangelio, cuando lo recibes como una buena noticia, no solamente te cambia la vida, te cambia el corazón, te da paz, te inunda de gracia y de amor, sino que también el evangelio, cuando lo aceptas a través del mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, el evangelio te da la oportunidad de tener la seguridad que después de la muerte comienza la vida eterna con Jesús. El evangelio es lo mejor que tú y yo podemos vivir. El evangelio es la buena noticia que seguramente hoy necesitas en tu situación, en tu enfermedad, en tu lucha, en tu prueba, en tu ansiedad, en tu depresión, en tus problemas. Tal vez hoy el evangelio es lo que de verdad necesitas, es lo que de verdad requieres. Y hoy el evangelio significa una sola persona. El evangelio es Jesús, porque Jesús vivió, hizo grandes milagros, grandes prodigios, pero falta un milagro. El milagro que Él puede hacer en tu corazón, el milagro que Él puede hacer en tu vida, y solamente tienes que orar y decirle: Señor, ven a mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Y a partir de ese momento, esa oración, cuando lo hagas con fe verdadera, creyendo de que el Señor puede entrar en tu corazón, que el evangelio sea la carta de paz de tu vida, de tu alma, de tu corazón,
a partir de allí comenzarás a vivir de verdad. Porque vivir al máximo es vivir en Cristo. Vivir al máximo es vivir en Dios. Por eso el Evangelio hoy es la mejor noticia. Pero lo segundo que nos deja de enseñanza esta palabra de esperanza y aliento el día de hoy dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú estás llamado a predicar el Evangelio. El Evangelio es una visión que tiene que estar metida en tu corazón. Si hoy recibes a Jesús, si hoy reconoces al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces tú y yo tenemos una visión en la vida y es ir y predicar el Evangelio. Es ir a dar a conocer el Evangelio. Mucha gente vive sin propósito. Mucha gente vive sin sentido. Mucha gente vive y parece que está estancada en su vida. ¿Y sabes por qué? Cuando nos estancamos y cuando nos quedamos en un solo sitio, es porque no tenemos una meta la cual alcanzar, la cual seguir. Es porque no tenemos una visión a la cual llegar. No tenemos un rumbo. No sabemos a dónde ir. Pero la palabra de Dios nos deja una visión imperativa a todos aquellos que conocemos el Evangelio. Y si hoy tú has conocido el Evangelio, si hoy tú has decidido por Cristo, Cristo no solamente te da paz, te da la oportunidad de conocerle a Él, sino que también te da vida eterna juntamente con Él, pero también te da una visión mientras estemos acá en la tierra, y es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No ir a obligar a la gente que se convierta para nada, pero predicar el Evangelio. Predicar de ese Jesús que salva, predicar de ese Jesús que hace milagros, predicar de ese Jesús amoroso, predicar de ese Jesús que amaba a los niños, que amaba al anciano, que amaba al enfermo, que amaba a la viuda, que amaba a aquel que tuviera cualquier tipo de pecado, aquel Jesús de amor. El Señor nos manda a predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda persona que está viviendo hoy, que ese corazón esté latiendo hoy, esa persona necesita del Evangelio. Al principio hablábamos que el Evangelio es la mejor noticia. Ciertamente, si hoy tú estás viviendo una situación difícil, necesitas del Evangelio. Pero si tú hoy has tenido la oportunidad, el gozo mayor y la mayor alegría del alma de recibir a Cristo Jesús y de que el Evangelio esté en tu corazón, entonces hoy tú necesitas ir y compartir el Evangelio con aquellos que lo requieran. Oremos a Dios para que esa visión y misión, esa meta, se meta en nuestros corazones de ir a predicar el mejor mensaje que este mundo necesita escuchar. La mejor noticia que este mundo necesita escuchar es el Evangelio. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque necesitamos cada día más de ti, cada día más de tu presencia, cada día más de tu amor. Señor, nos has dejado la mejor de las noticias, esa noticia maravillosa que nos da paz, que nos da alegría, y esa noticia es el Evangelio. Y esa noticia no solamente hay que escucharla y nada más, sino que meterla en el corazón y saber, Señor, que tú eres la mejor noticia, Señor. Tu Evangelio es la mejor noticia que podemos nosotros recibir, Padre Celestial, pero también el Evangelio es la mejor noticia que nosotros podemos dar al Señor, que podamos ir, Señor, al necesitado, al enfermo, al caído, al depresivo, aquella persona que está estancada, y ponerle en el corazón y presentarle a su corazón el Evangelio para que esa persona pueda decidir y tomar una decisión de buscarte, de conocerte, Señor, de aceptarte como único Señor y Salvador. Y luego esa persona, Señor, cuando reciba eso, Padre, que también tenga el deseo en su corazón de cumplir esta visión, Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio que nos has dejado, por las buenas nuevas de salvación que nos has dejado, pero también gracias por la misión, la visión, la meta, Señor, que nos has dejado, Señor, de ir a predicar el Evangelio. Señor,
queremos cumplir, Señor, contigo, de aceptarte como Señor y Salvador y de predicarte, Señor, de predicar a ese Señor y Salvador que nos ha cambiado la vida. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerda dejarnos un like, dejarnos un comentario, compartir esta transmisión y suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que cada día el Señor te llene de esperanza y de aliento. Dios te bendiga.